Hoy damos comienzo a los signos generales del iris y tenemos entonces que hablar también de lo que son la densidad del iris. Cuando hablamos de las densidades, lo primero que tenemos que mirar es que es uno de los primeros signos generales que debemos buscar cuando observemos un iris. ¿Por qué? Porque la densidad es la expresión del estado de textura del tejido que forma el iris. Si nosotros miramos una densidad peor, va a estar construido por una red laxa, mientras que cuando hay esa laxitud hay lagunas, hay criptas, hay dehiscencias, hay desgarramiento de tejido, hay una gran cantidad de elementos que para nosotros ya le es claro que son patológicos cuando tenemos una densidad muy, pero muy pareja. En ese momentico nosotros empezamos a ver que es un índice de muy buena calidad. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que primero que todo detectar cuando miremos al iris. Lo primero que tenemos que hacer es mirar su densidad. De ese modo, mientras que el color del iris es un indicativo de esas tendencias hereditarias sobre las purezas, las impurezas, los humores, en la densidad nos representará la medida en que podemos delimitar el poder, la vitalidad, la resistencia, el poder de recuperación de las enfermedades. Un iris con una textura fina, sin irregularidades del tejido, se suele corresponder con una constitución a nivel fuerte, con buenos sistemas de recuperación. Entonces, de hecho, este iris que estamos viendo acá en el grado 1 va a tener ese tipo de constitución. De hecho, una persona de edad avanzada se va a observar que eh, cuando tiene una constitución fuerte va a llegar sin enfermedades, va a llegar muy bien, va a llegar en perfectas condiciones. En cambio, una persona que tiene una constitución 5 o 4 cuando nace, pues lógicamente que el paciente puede llegar a mucha edad, pero se tiene que cuidar mucho durante la vida. Mientras que un iris 1, como decir, en una enfermedad se recupera rápidamente, un iris 4 o 5, pues la recuperación va a ser muy tardía y quizás nunca se recupere. Siempre va a tener situaciones de conflicto dentro de sus procesos a nivel de regeneración. ¿Por qué? Porque es la manera como el organismo se va empezando a liberar completamente de todas las toxinas que están presentes. Si nosotros miramos entonces en esta que es la clasificación, cuando miramos la clasificación 1, esa clasificación 1 la llamamos las fibras de seda. ¿Por qué? Cuando miramos una seda, la seda no tiene ondulaciones, no tiene en ningún tipo como decir, de tejido anómalo. Lo tocamos y es suave, terso. Asimismo, en la fibra 1 del iris no se observan ondulaciones, ni lagunas, ni señales de irritación. Las fibras parecen compactas, firmemente unidas entre sí. Todo esto nos está indicando la fuerza constitucional elevada, con un alto poder de regeneración frente a las enfermedades. A este tipo de pacientes, cualquier tratamiento le suele ir bien, porque realmente la recuperación va a ser completa. El iris realmente en un paciente, cuando tiene una densidad 1,
es lo que cualquiera de nosotros quisiera tener como paciente. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que le hagamos se va a recuperar de una manera rápida y efectiva. Cuando tenemos el 2, o sea, la clasificación 2, es seda lino. Aquí vamos a encontrar ondulaciones, vamos a encontrar lagunas, aunque pequeñas, pero podemos encontrar lagunas. Podemos encontrar también ondulamientos en su trayectoria. Esta densidad nos está indicando que existen algunas zonas con procesos de debilidad o irritación, con una posible presentación de enfermedades agudas, esencialmente. Tiene un buen pronóstico a nivel general. Es más fácil valorar a este iris cuando lo encontramos en un color azul, ya que en los pigmentarios no podemos valorar la presencia o la ausencia de la ondulación en las fibras, puesto que las fibras no se ven. En estos casos valoramos sobre todo la ausencia de lagunas y la perfección relativa de ese tejido observable. En la densidad 3, esta es la que nosotros vamos a llamar por lino, en donde encontramos deshilachamientos moderados de la estructura del iris, dejando entrever usualmente alguna que otra laguna, debilidades o bien otras señales de menor importancia. Pero estas fibras siguen siguiendo un trayecto uniforme en dirección radial, aunque en casos se pueden presentar algunas aberraciones de las fibras. La mayoría de la gente presenta una densidad 2 o 3 y nos está indicando una debilidad constitucional heredada, pero de carácter muy moderado, considerada de pronóstico normal. La mayoría de las personas se encuadran en ese tipo de densidad o en la inmediatamente anterior o posterior. La densidad 4 es la tela de saco. Eso es más o menos una tela de saco, es lo que nosotros llamamos un costal. Ese iris presenta abundantes signos, especialmente lagunas, cuando se localizan alrededor de la corona del iris de forma simétrica, forman los denominados iris margaritas, puesto que las lagunas simulan los pétalos de esa flor. Las fibras radiales de este iris se desvían con frecuencia en su trayectoria, invadiendo los sectores vecinos. Esto indica un estado evidente de debilidad constitucional que habrá de valorarse en relación con el estado de salud y con la presencia de otros signos irídicos que nos hagan sospechar algún proceso de enfermedad. En todo caso, la recuperación suele ser más fácil y puede llevar a convalecencias largas. En muchos casos no llega a ser completa dada la fortaleza constitucional del paciente. La densidad 5, como la podemos ver acá, es en forma de red. El iris presenta múltiples cavidades alveolares, eventualmente puede observarse en criptas, pueden también encontrarse muchas lesiones de todo tipo. Las estructuras del iris es mala, con irregularidades, con toda clase de debilidad a nivel de la conjuntiva, cual nos está marcando prácticamente en ese nivel 5 constitucional. Es el de peor escala de clasificación, aunque no indica enfermedad por su mera existencia, sino tan solo una debilidad constitucional. Una persona con demasiada debilidad puede vivir muchos años, pero si lleva una vida higiénica y con muy correctos hábitos de salud. Cuando nosotros entonces encontramos estos iris y encontramos las debilidades y encontramos las fortalezas, vemos que la mayor proporción no está en el iris 1, sino en el 2 y en el 3.
en donde vamos a encontrar la gran mayoría de los seres humanos. En el 4 ya vamos a encontrar debilidades, ahí podemos mirar cómo aparecen con el hematógeno y cómo aparecen en los azules. Igualmente en el 5, que es en el de la red. Este iris que tenemos acá es de una mujer de 30 años que ha presentado una dismenorrea. El iris se presenta más o menos una debilidad de tejido. Sin embargo, si encontramos una lesión más o menos en la zona en que corresponde, si es el izquierdo, este correspondería a la zona del hígado. Y si es el derecho, estaría correspondiendo a la zona de la columna vertebral, principalmente, o sea, lo que son en la columna ósea. Este tipo de correspondencia es muy importante tenerlo en cuenta, porque en el caso, de acuerdo, este paciente es del lado derecho, entonces tenemos problemas a nivel netamente del hígado y la manifestación que corresponde, a nivel de genitales. En este caso, tiene entonces un problema a nivel de dismenorrea en la paciente y tiene que ver mucho con su sistema nervioso central porque vemos la patología que tiene a nivel digestivo. Siempre tenemos que entonces mirar qué está pasando. Aquí vemos una paciente de 36 años con una estructura muy laxa a nivel de su densidad. Muchos iris como estos nos podemos encontrar en el curso del tiempo y este tejido, pues lógicamente que si viene desde el momento del nacimiento, lo que quiere decirnos es que el paciente trae una carga genética débil. Y aquí realmente lo que el paciente presenta son molestias intestinales y lo vemos a nivel de su estómago que está bastante hipertrófico completamente en lo que es la pupila. Tenemos otro paciente aquí, un paciente de 40 años, varón, en el cual estamos encontrando una gran cantidad de lesiones a nivel generalizadas, pero encontramos un problema a nivel pulmonar. En este paciente, pues lógicamente que esto nos va a indicar que el terreno a nivel del paciente es muy pobre y podríamos relacionarlo inmediatamente con algo que podría ser como una tuberculosis, por ejemplo, que altera completamente todo el organismo. Siempre, entonces, cuando nos vamos encontrando un paciente, tenemos que mirar la debilidad de la conjuntiva, que es prácticamente un subtipo constitucional marcado por una laxitud de todo el sistema conjuntivo, los ligamentos del cuerpo. La laxitud de las fibras del iris provocan que aparezcan en forma más amplios alvéolos, dando una notable sensación de profundidad. Si la laxitud se sitúa a otro nivel, por ejemplo en los ligamentos, nos estaría indicando una mayor tendencia a padecer esguinces, torsiones, problemas articulares y una moderada debilidad en las estructuras conjuntivas del tejido tendinoso. Si la laxitud la situamos a nivel abdominal, pueden presentarse en ocasiones prolapsos a nivel de los órganos como la matriz, caída, prolapsos del colon, malposición a nivel de los riñones. Y podemos decir que la existencia de un iris tan llamativo como este nos haga temer de lo peor en cuanto a su constitución, pero no eso nos indica que haya ningún proceso de enfermedad, sino que nos está señalando que la debilidad y el desequilibrio del individuo es realmente muy fuerte y para mantenerlo en salud
debe mantenerse en una dieta y en un estado de compromiso con su cuerpo, compromiso con su mente, con su alimentación bastante, pero bastante fuerte. Este subtipo constitucional, pues ya lo hemos tenido en cuenta. Yo creo que es muy importante que lo tengamos siempre en cuenta. Los rayos solares. Los rayos solares son estructuras en forma de radios de rueda de bicicleta que excavadas en la estructura del iris se dirigen desde la zona pupilar o de la corona hacia la periferia del iris. Entonces siempre vamos a encontrar estos rayos solares como los que vemos acá, y estos se los denomina rayos solares por la similitud que presentan con la representación gráfica de los rayos del sol, siendo la esfera solar la pupila o la corona autónoma del iris, y con mucha más frecuencia se presentan en el cuadrante superior del iris, aunque cuando son muy numerosos también suelen observarse en otros cuadrantes. En menor frecuencia aún los encontramos aisladamente en un sector que no corresponde a la cabeza. No se deben confundir estos signos con las señales de lesión, ya que en un principio podemos prácticamente encontrarnos, por ejemplo, una laguna o una cripta y decir que se pueda tratar de signos dobles. Jensen habla sobre los rayos solares y él, por ejemplo, dice que una disfunción digestiva, de acuerdo al lugar donde nacen los rayos solares, pues afectan al organismo en un sector determinado, especialmente en la cabeza. Jensen dice que son caminos a través de los cuales se abren paso las toxinas digestivas hacia los sectores a nivel orgánicos y sobrecargan a estos. Esto podría ser una expresión gráfica de la realidad patológica de algo más profundo. De este modo, los rayos solares son esencialmente un signo de toxemia, aunque no estén necesariamente impregnados de pigmentación. La sobrecarga tóxica se va a centrar en los sectores en que se asientan estos signos. Hay diversos criterios de clasificación de esos rayos solares. Se distinguen inicialmente entre mayores y menores. Cuando se inciden respectivamente en el borde pupilar o sus inmediaciones o en la corona nerviosa autónoma. En la graduación de la importancia se considera su regularidad, profundidad, longitud, número, coloración, presencia de signos añadidos y el entrecruzamiento con anillos nerviosos, que los vamos a ver más adelante. Los rayos solares mayores. Los rayos solares mayores, como su nombre lo indica, son los rayos que tienen una importancia patológica mayor, que sus homónimos, los menores, se inician en el borde pupilar y en sus inmediaciones siempre dentro de la zona pupilar. Aquí vemos los rayos que salen después completamente de la zona pupilar. El hecho en que crucen esta corona rompiéndola nos hace sospechar que pueden existir una alteración del flujo neurovegetativo normal, lo cual vendría a empeorar el pronóstico de la dolencia. O sea que si nosotros miramos acá, mire cómo este rayo viene desde la punta pupila y viene y rompe la corona del iris para seguir. Entonces este rayo va a tener una connotación negativa, y hay otros que van solamente hasta la corona y ahí se quedan. O sea, esos rayos son simples. Sin embargo, por el mero hecho de encontrar un rayo solar mayor, no debemos pensar necesariamente en problemas de gran importancia, aunque podamos sí
mirar su importancia si los vemos reflejados con un anillo de estrés que más adelante lo vamos a ver. Los rayos solares menores, cuando los rayos solares no se inician en la zona pupilar, sino en la corona nerviosa, aquí vemos todos estos son los rayos menores que se inician después de la corona. Estos no solamente indican una sobrecarga toxémica sin alteración del flujo neurovegetativo, por ello su importancia diagnóstica va a ser menor, aunque no tampoco quiere decir que no se tengan en cuenta, no, debemos tenerlos en cuenta. La graduación de su importancia. Los rayos solares, como los anillos nerviosos, pueden presentar ciertas características que empeoran un pronóstico en principio benigno y habremos de tener en cuenta al observar el iris humano. Primero, la regularidad. Si los rayos solares siguen una trayectoria estrictamente radial, sin desviarse nada o casi nada del hipotético radio de la circunferencia, tendrá mucho mejor pronóstico que si son rectos y se desvían del radio. Un fenómeno similar ocurre con las denominadas fibras radiales de irritación y sus desviaciones, denominadas transversales y radiales aberrantes. La regularidad de la presentación nos indica cierto grado de armonía, a pesar de que en algunos casos el signo puede ser eventualmente considerado anormal por la valoración de los otros criterios diagnósticos. La profundidad. Al principio hemos dicho que los rayos solares están excavados en la estructura del iris. Por ello, además de considerarlos un signo de sobrecarga toxémica, se pueden considerar signos de insuficiencia, signos que los describe la escuela francesa. Un rayo solar es muy profundo, nos estará indicando, además de una lesión en el tejido del sector afectado. O sea que es muy importante que no los tengamos tampoco por fuera, sino que les damos su importancia a nivel relativa y depende mucho de la profundidad. Esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. La longitud. La primera característica a tener en cuenta es lo que habíamos hablado antes. Una cosa es que salga completamente desde la pupila y otra cosa es que avance solamente después de la corona. Entonces, de acuerdo con esto, pues va a tener prácticamente una, una realidad de que sea considerado como una señal de desequilibrio y que es muy crónica o que simple y llanamente nos está mostrando que hay un sector afectado con una posible lesión a nivel del tejido o una sobrecarga. Entonces, cada uno nos está mostrando una situación completamente distinta. Bueno, entonces aquí ya vimos la regularidad, la profundidad, todo lo que habíamos visto. Aquí vemos un iris de un varón de 60 años, obeso. Los rayos solares menores se inician justo en el área de la corona y se extienden hacia la periferia, generalmente sin alcanzar el borde externo del iris. En este caso se tratan simple y llanamente de unos posibles factores que puedan estar afectando. De pronto son complicaciones pancreáticas por la lesión que vemos a nivel de su representación. Si nosotros en topológica, ¿no? Según aquí encontramos un iris de una mujer de 43 años con una miopía y deficiencia visual importante. La paciente ha tenido psicosis bipolar, hipertensión, rayos solares descentrados
En el cuadrante superior encontramos entonces unos rayos solares muy marcados que vienen desde la pupila completamente hacia la periferia. Y vemos que esto adicional con una pupila bastante pues que se alcanza a notar. Esto nos está indicando entonces que hay alteraciones neurovegetativas importantes y por lo tanto también fuera de que tiene este tipo de patología, miren que no es completamente redonda, sino que es ovalada, o sea, está ligeramente descentrada. Por lo tanto, pues aquí nos está mostrando alteraciones neurovegetativas importantes. En el otro caso, este es un hombre de 52 años, en el cual viene presentando cefaleas continuas. Los rayos solares tienen eh, una van desde la pupila hacia la periferia, pero no llegando completamente, pero rompen la corona. Entonces, como vemos que rompen la corona, pues lógicamente que ya nos dice que hay sectores que están en este momentico siendo afectados completamente desde el sistema digestivo. Esto nos conlleva a que haya una impregnación muy grande a nivel toxémica en el paciente. Y de acuerdo al número que ya habíamos hablado acá, que también hay número, el número es uno de los factores de agravación más obvios. A mayor número de rayos solares, mayor importancia diagnóstica. En general, raramente se observan una docena de rayos solares, pero podemos encontrar, por ejemplo, dos, tres o cuatro rayos solares sin características agravantes de importancia, y esto lo podemos considerar completamente normal. La coloración. Los rayos solares pueden presentar toda la escala evolutiva de coloración de los signos, y esto realmente nos está mostrando de acuerdo a la tonalidad. Si es una tonalidad que va del blanco hasta el negro, pues que nos está diciendo que hay degeneración, ¿no? Entonces, si hay una inflamación aguda o hay una inflamación crónica. Las señales claras nos indican entonces un estado agudo, un erectismo, una excitación neurovegetativa. Sin embargo, esto cuando no es, cuando es frecuente, pues realmente nos va llevando hacia un estado ya crónico y luego ya un proceso degenerativo. Los rayos solares oscuros, dependiendo de su coloración, indican los estados subagudos y crónicos, y excepcionalmente los de tipo degenerativo, su importancia depende del grado de oscurecimiento o pigmentación, pero los factores de valoración que van acompañados son los que le van a dar la mayor importancia a este tipo de signo. La presencia de signos añadidos, como hemos visto algunos signos, por ejemplo, el pelo peinado, es uno de los signos que puede estar acompañando a una lesión para volverla entonces un signo importante de patología. Cuando hay entrecruzamiento con los anillos nerviosos, que ya hemos hablado, este signo, cuando lo encontramos, tenemos que mirar el órgano en cuestión, o sea, donde se unen esos dos, y si ahí termina el anillo o comienza en el punto donde se encuentra ese radio, pues hay que ponerle mucho cuidado, porque esto ya es un signo bastante importante y por lo general está asociado con el problema o con un problema en el órgano que le corresponde a nivel topológicamente por el anillo
con respecto a el radio solar. Esto entonces es una de las indicaciones para la tendencia patológica de los rayos solares en lo que es el erectismo neurovegetativo con las tendencias a nivel espásticas. Y el sector afectado, ya hemos visto que se presentan en áreas de la cabeza, pueden aparecer aisladamente con cuadrantes distintos al superior, y en estos casos estaremos entonces hablando de un mayor valor debido a que son inusualmente, si se presentan en la zona de la cabeza, no será normal, pero el paciente puede padecer de migrañas, falta de concentración, mal humor, otras alteraciones a nivel de congestión a nivel de la cabeza que tiene una relación estrecha con los hábitos a nivel digestivos del individuo. Ya entonces pasamos a lo que son los anillos nerviosos. Los anillos nerviosos son los signos generales del iris que consisten en la presencia de pequeños arcos en círculo, situados generalmente en la parte periférica de la zona ciliar, aunque generalmente no alcancen el extremo con la esclerótica. Su frecuencia es grandísima, existiendo más individuos con ellos que sin ellos. Por esta razón, su presencia no indica necesariamente un proceso de enfermedad, pero sí, si hay otros signos adicionales, nos está mostrando que es un signo de importancia, por lo menos topológicamente, para saber que ahí hay algo de problema en el individuo. Se dice que este signo ha ido aumentando en presencia de la vida diaria por el grado de estrés en que cada uno de nosotros está viviendo. Pero esto no lo podríamos corroborar por falta de datos y porque solamente tenemos la oportunidad desde hace muy poco tiempo de tener una gran cantidad de iris guardados en nuestros discos duros que nos podrían mostrar si estos pacientes, a medida que pasa el tiempo, aumentan o disminuyen estos anillos nerviosos. El hombre, cuando tiene los anillos, realmente puede presentarse a confusión, porque estos arcos, alrededor del iris, nos están mostrando un grado de tensión, pero ese grado de tensión en una persona que esté muy tranquila, que no tenga dificultades, pues no le va a hacer ningún daño, aunque todos estamos sometidos a un estrés muy, muy violento por el mismo sistema con el que vivimos. Los anillos nerviosos se forman en el iris como una especie de rugosidad en la estructura conjuntiva a nivel de esta. Sin embargo, parece que estas ondulaciones están predeterminadas por la capa retinal y más posterior del iris. Por ello, muchos iriólogos prefieren atribuir a los anillos nerviosos una reactividad nerviosa directa de las estructuras superiores a nivel del cerebro. Los anatomistas, sobre todo los que relacionen directamente los ojos, han observado este signo y lo suelen denominar surcos o pliegues de contracción, debido a que creen que su tamaño y presencia aumentan o disminuyen con el grado de dilatación a nivel de la pupila. El hecho fácilmente comprobable no es cierto, ya que incluso con miosis extrema y con la pupila muy contraída, los anillos nerviosos no desaparecen. Y la dilatación de la pupila no siempre nos está representando el estado de alerta patológico, porque cuando estamos en presencia de una mujer que amamos, inmediatamente hay una midriasis, o sea, es porque aumentamos el estado de alerta, o estamos pendientes de esa persona, y lógicamente que va a haber entonces midriasis. Por lo tanto, la midriasis no es negativa en todos los casos, como tratamos a veces de verlo.
No, eso es completamente un concepto errado. Igual que cuando vamos a estudiar, tenemos que aumentar la cantidad de catecolaminas en nuestro cerebro para poder aprender, porque sin ellas funcionando no vamos a poder hacerlo. Por lo tanto, los anillos nerviosos, pues, hace parte del proceso evolutivo del ser humano para poder proveerse de cierta cantidad de conocimiento, porque sin el estrés no podemos hacerlo. Entonces, los anillos nerviosos son un signo general del iris que consiste en la presencia de pequeños arcos de círculos situados generalmente en el área periférica de la zona ciliar, aunque generalmente no alcanzan el extremo con la esclerótica. Su frecuencia es grandísima, existiendo más individuos con ellos que sin ellos. Por esta razón, su presencia no indica necesariamente un proceso de enfermedad, a menos que se asocie con otros signos de mayor importancia. Se dice que este signo ha aumentado su presencia en los iris debido al aumento del estrés de la vida diaria. Algunos autores dicen que es bastante frecuente desde hace muchos años, desde hace 50 años. Pero sin embargo, no tenemos los datos de comparación para poder decir que las personas han aumentado en sí estos radios solares. Perdón, los anillos nerviosos. Por lo tanto, pues lo único que podemos hacer es esperar a que tengamos una cantidad suficiente de tiempo que podemos analizar ya las fotografías que tenemos desde hace mucho tiempo y podamos entonces mirar si estos anillos realmente van en aumento o no. Y también con el tipo de tratamiento que hemos dado a nuestros pacientes, cómo estos anillos en un momento dado empiezan a disminuir. Entonces, sí los podemos disminuir. Definitivamente el estar tranquilo, el estar sosegado, el estar contento en este mundo, el aceptar prácticamente el karma que nos corresponde y aceptarlo con gusto. Yo sí acepto el karma, el que cada uno tiene, unos es enseñar, es trabajar y servir a los demás. Y lo aceptamos con gusto, pues realmente uno no se va a sentir en ningún momento que está sometido a un grado de estrés. Pero hay muchas personas que cuando trabajan odian lo que están haciendo y lógicamente que ese odio sí va a revertir en que aparezcan ese número de anillos de estrés en mayor proporción y en mayor profundidad y dando inmediatamente la aparición de las enfermedades. Los anillos nerviosos han sido denominados de muchas maneras por los diferentes ideólogos, aunque la propuesta en lo que son desde Norteamérica nos hablan precisamente anillos nerviosos. Sin embargo, en Europa del Este se les denomina surcos de adaptación, algunos franceses les dicen anillos cardíacos o anillos de calambre, en los anglosajones anillos espásticos o de espasmo. Y todos estos nombres, sin embargo, orientan un poco sobre el significado o orientación diagnóstica que indican. Los anillos nerviosos son el signo de tipo funcional que nos indican que los síntomas que presentan las personas los tienen y serán esencialmente que puedan ser lesiones orgánicas o que estos signos puedan estar relacionados directamente a una insuficiencia o una lesión a nivel del tejido. Su presencia más frecuente en los cuadrantes inferiores y extremos de cada iris, correspondiéndose con los sectores abdominales, el hígado, genitales, riñón, región lumbar, y hay en ciertos casos con el sistema respiratorio. Así, la presencia de numerosos anillos nerviosos nos orientará hacia la tendencia nerviosa del paciente provocada esencialmente por un aumento del tono simpático, nervioso simpático y eventualmente por el parasimpático. Lo valoramos
desde el punto de vista de la iridología y la neuroiridología, y los pacientes con muchos anillos nerviosos suelen ser personas intranquilas que saltan a la más mínima sonido, que están prácticamente en un estado de angustia. Son personas con dolores de tipo espásticos, son personas que tienen un sistema nervioso vegetativo funcionando mucho más, ¿cómo decir?, con mayor fuerza. Son personas que no hacen del cuerpo fácilmente. Todas las personas que muestran unos anillos de estrés muy altos nos están mostrando entonces que la angustia, el estrés está completamente, los tienen aferrados. Si nosotros miramos este iris de una persona de 45 años que tiene una epilepsia y una gastritis, podemos ver entonces que algunas lesiones aquí en la cabeza hay una lesión, un foco que está localizado prácticamente en donde termina uno de los anillos. Entonces podríamos decir que es un foco epileptoide, y podemos también hablar de toxemia, porque nos está indicando el fin de una eliminación. Vemos que el anillo llega hasta acá y ahí se queda, se topa con el radio. Entonces todos estos y cada uno de los elementos, que son signos que nos están mostrando que hay una presencia de una gran cantidad de anillos nerviosos de color claro, inflamatorios, irritativos, fragmentados, ocupando una amplia área de la zona ciliar del iris, nos están indicando el estado del exceso del tono a nivel neurovegetativo y la tendencia a nivel de las convulsiones que padece el paciente. El pigmento de porfina que encontramos allí en la parte inferior, pues nos está diciendo que hay una gran cantidad de toxinas en el paciente. O sea, esa área de toxémica y que está localizada en miembros inferiores y en la zona genital, pues realmente está mostrándonos la patología del paciente. Aquí vemos un iris izquierdo de un hombre de 63 años con una cirrosis hepática, una ascitis, un infarto a nivel agudo de miocardio, úlceras del estómago, paciente que muere después de habérsele tomado estas fotografías a nivel del iris por un infarto agudo de miocardio. Si nosotros miramos, el área de corazón está bien afectado en este paciente. Vemos una profundidad muy marcada de los anillos, por lo tanto la deficiencia a nivel de la oxigenación de los tejidos es muy alta, pero también hay toxinas, o sea, las toxinas están aumentadas en la zona del corazón, y tenemos aquí toxinas que están localizadas en diferentes áreas. Entonces nos está mostrando que hay una hipofunción a nivel del cuerpo, y lógicamente que en el corazón nos está mostrando que hay alteraciones y manifestaciones que pueden llevar a que ese corazón pues no funcione correctamente. Por lo tanto, siempre debemos mirar muy bien al paciente para poder hacer una secuencia de lo que va a ser su proceso a nivel de la vida. Aquí vemos un iris de un varón de 39 años, en la cual tenemos la presencia de una hipertrofia a nivel de la pupila. Por lo tanto vamos a tener problemas de gastritis. Además de eso, tenemos una pupila más clara y tenemos anillos concéntricos bien periféricos. O sea que este paciente internamente va a tener un problema a nivel de una gastritis, pero también va a tener un componente a nivel de sistema nervioso.
Estos procesos que tienen que ver, pues lógicamente que nos van a afectar directamente a nivel del organismo. Entonces, el número de anillos nerviosos en ciertas zonas se va a acumular un número de anillos nerviosos en mayor proporción que en otras. Esa localización va a corresponder con lo que son de acuerdo con la cantidad, va a haber mayor predisposición a ser afectados en un momento dado. La frecuencia en la presencia de uno o dos anillos como con una espasticidad moderada, unos 3 anillos nos están indicando que ya es más importante, y 4 y 5 ya nos están diciendo que ya es muy importante. La profundidad en el anillo también es de mucha importancia. Entre más profundo, mayor importancia tiene para la existencia del individuo. Para poder mirar esa profundidad de los anillos, debemos tratar de hacer una iluminación lateral para que cuando salga la fotografía podamos ver realmente en la profundidad que tiene ese anillo en sí. La circularidad de los signos, nos referimos a la circularidad en su curvatura. Hay anillos nerviosos muy regulares, muy partidos y que no están centrados en la posición de la pupila. Otros, sin embargo, se ovalizan globalmente en varios horizontes. En principio, una mayor irregularidad de esos signos denota la distribución del exceso de energía nerviosa vegetativa con una predisposición aún hacia los problemas espásticos. Algunos autores de las escuelas alemanas han clasificado experimentalmente todas esas alteraciones dándoles un significado particular. Sin embargo, en su comprobación aún es insuficiente. Y el grado de fragmentación, se nos ha dicho que los anillos nerviosos son arcos de círculo. En ciertas ocasiones estos arcos son mucho más numerosos, aunque de menor tamaño. Efectivamente, la fragmentación da un peor pronóstico en una relativa y mayor importancia del signo, ya que los anillos nerviosos numerosos y muy fragmentados nos están indicando una tendencia a la desorganización de la energía neurovegetativa. Muchos ideólogos clásicos sostienen que los posibles problemas denotados por los anillos nerviosos se presentan especialmente en la zona en donde estos comienzan y en donde estos acaban. Por eso la mayor fragmentación nos está indicando el mayor de zonas afectadas. La coloración de los anillos nerviosos, con gran parte de esos signos ideológicos pueden presentar una coloración clara, incluso blanca, exclusivamente en los anillos nerviosos superficiales. No presentan ninguna coloración extraña y pueden estar más oscuros que lo normal. El oscurecimiento puede deberse a una acumulación de la pigmentación tóxica básica del iris, en cuyo caso nos está diciendo de que hay una disfunción vegetativa crónica que produce una acumulación a largo plazo en la toxemia corporal. En otros casos, la coloración más oscura se debe a la presencia de una cripta, de una lesión profunda o simplemente a una mayor profundidad. En este último caso, el proceso de exceso de energía vegetativa es muy crónico y ha causado algunas alteraciones en el tejido. Es decir, ha pasado de ser una afección funcional o psicosomática a una con alteración a nivel de la estructura de los tejidos. La importancia de otros signos. Es muy importante entonces que tengamos en cuenta para valorar el grado de espasticidad, el exceso de energía a nivel neurovegetativa, de hacernos cuenta de la importancia de todos los signos
que hay en el iris y que que nos están mostrando el estado neurovegetativo. Es muy importante entonces tener en cuenta, por ejemplo, el reflejo pupilomotor que se nos precisa cuando miramos el reborde pupilar, cuando vemos el famoso anillo de la neurastenia en los ojos azules, el anillo gástrico o vagal, la conformación de la estructura de la corona nerviosa y toda la zona pupilar, así como el extremo periférico central que nos proporciona todo este tipo de signos. Es muy importante entonces que tengamos en cuenta no solamente si la pupila está reactiva a la luz, si es isocórica, si tiene las dos responden al mismo tiempo, son de igual tamaño, sino que es muy importante si la pupila tiene cambio a nivel de la forma, o sea, tiene una anisoforma. No es lo mismo la anisocoria que la anisoforma. Son dos cosas completamente distintas. El uno está relacionando directamente a la forma del iris y la otra es al tamaño del iris. O sea, yo puedo tener una midriasis en un ojo y una miosis en el otro. En este caso, tengo una anisocoria, pero cuando tengo una forma distinta, o sea, un ojo ovalado y el otro bien redondo, ya me está diciendo que hay cosas patológicas diferentes dentro de él que tenemos que valorar y que tenemos que tener muy en cuenta. Ya que teniendo este punto, yo creo que vamos a dar por terminada la clase de hoy y vamos a entrar mañana a hablar lo que son las alteraciones en la transparencia de la córnea. De todas maneras, hoy dejamos en este punto y ahora continuaremos con ustedes en la parte de preguntas.